Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 16 y 21 de octubre del 2017. Soy Osman Gordillo y les agradezco que me acompañen por los próximos 20 minutos en este video de perspectivas económicas que queremos compartir con ustedes. Antes de comenzar nuestros dos temas de análisis, revisemos el calendario de los hechos a tener en cuenta en esta semana. A manera de contexto, noten que la semana pasada se conoció el IPC de los Estados Unidos, como quien dice el índice de precios al consumidor, que es uno de los temas que vamos a analizar en este video. Adicionalmente, el mismo día viernes se conocieron algunos datos de crecimiento en la economía local en Colombia, las ventas al por menor y la producción industrial, y los resultados no fueron buenos. Y lo más relevante, el día domingo, la cabeza de la Reserva Federal, Janet Yellen, habló en la capital de los Estados Unidos y se podría resumir esa intervención en 4 ideas. Primero, que la economía se mantiene robusta. Segundo, que el mercado de trabajo es fuerte. Como tercer punto, mencionó que las condiciones actuales se adaptan a incrementos graduales en las tasas. Y finalmente, como cuarto punto, dijo que la inflación va finalmente a reaccionar al alza, que la caída que se está presentando en estos momentos es una cuestión temporal. Como quien dice, el resultado en el mercado fue una debilidad del euro, una fortaleza del dólar y un leve aumento en el bono del tesoro de los 10 años. Adicionalmente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que la reforma de impuestos debería estar lista este año, reforzando un poco estos movimientos en los mercados que acabamos de mencionar. Bueno, ahora sí, en lo que respecta a la semana que inicia, es importante tener en cuenta en términos generales que se podría considerar como una semana relativamente calmada. No hay muchas noticias. Sin embargo, llama la atención el día martes la confianza del consumidor que se va a publicar acá en Colombia, en el mercado local. El libro beige, un recuento de la situación de la economía de los Estados Unidos. Eso se va a conocer el día miércoles. Y prácticamente yo diría que lo más importante que hay que resaltar en la semana tiene lugar en China con el Congreso del Partido Comunista, que se da una vez cada 5 años y que dura más o menos una semana. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente se va a elegir el Congreso, se van a elegir los delegados del partido y se va a elegir la cabeza o la cúpula del partido. Básicamente va a decidirse cuáles son los líderes que van a manejar ese país. En términos generales, se espera que las cabezas del partido no cambien. Y lo más importante, uno de los temas más importantes es el seguimiento a la transformación económica que se está dando en ese país, desde una potencia industrial hacia una potencia basada en el consumo interno. Bueno, ahora examinemos nuestra agenda que tenemos para esta semana. Como es usual, vamos a analizar dos temas. El primero va a estar enfocado en los Estados Unidos, en el análisis de la inflación que se conoció la semana pasada. Vamos a determinar cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta porque, como ustedes han visto diariamente en los mercados, básicamente uno de las mayores preocupaciones es lo que va a hacer la Fed, no solo en este diciembre, sino en el 2018. Y la inflación es uno de los temas que determinará los siguientes pasos de la Reserva Federal. Como segundo punto,
Vamos a analizar el petróleo, vamos a presentarles puntualmente nuestro view, vamos a tratar de determinar si el petróleo tiene una posibilidad de caída o va a continuar en esa tendencia alcista que ha presentado en los últimos, podríamos decir que en las últimas semanas. Bueno, entonces iniciemos con nuestro primer tema, con los Estados Unidos. Bueno, en términos generales, lo más importante que ha pasado allá eh, se conoció el viernes de la semana pasada. Y es que ese día se conoció el reporte de precios, como quien dice, se publicó la inflación mensual. Y fíjense ustedes, uno podría determinar que hay dos resultados encontrados. Si miramos la inflación total, se aprecia una tendencia, una pequeña tendencia alcista que la ha llevado desde 1.6 hasta 2.2. Precisamente ese 2.2 en términos anualizados fue el dato que se conoció el viernes pasado. En otras palabras, llevamos 3-4 meses de una tendencia al alza que devolvió la inflación a niveles vistos o observados en abril del 2017. Como quien dice, esta idea básicamente podría ser preocupante, una presión inflacionaria al alza. Sin embargo, fíjense ustedes en la gráfica de la izquierda, la inflación núcleo, la que no contiene elementos volátiles como por ejemplo el tema energético, muestra que el índice de precios al consumidor se ha mantenido estable desde mayo hasta ahora. Básicamente no ha cambiado del 1.7 y en términos generales lo que se puede ver es que ese 1.7 es el nivel mínimo desde hace por lo menos un año. Para algunos analistas, la inflación que mira la Reserva Federal es la inflación que no tiene precios de la energía, como quien dice la que se conoce como inflación núcleo. Por tal razón, esta estabilidad en 1.7 es muy relevante a la hora de determinar los siguientes pasos que puede dar la Reserva Federal. Me imagino que ustedes se preguntarán por qué se da un poco esta divergencia, una inflación total creciente y una inflación núcleo estable. Y como ustedes se podrán imaginar, la respuesta está en los precios de la energía. Ya lo había mencionado anteriormente. Fíjense ustedes, este es el reporte que se conoció, estos son los datos que se conocieron el día viernes. Tenemos un histórico del IPC total, este es el crecimiento que se está dando desde el 1.6 hasta el 2.2, pero fíjense lo interesante que muestra esta línea de color púrpura, un crecimiento muy fuerte en los precios de la energía. Este título está mal. La línea de color violeta son los precios de la energía, sobre todo el precio de la gasolina. Puntualmente eso es lo que está explicando esa subida. De hecho, el crecimiento del sector energético fue de algo así como 19%. Si uno revisa el informe de precios que se publicó el viernes pasado, todo lo relacionado con energía está entre 15, 16, incluso 20%. Y obviamente eso es lo que está generando un crecimiento en la inflación total que no se ve reflejado en la inflación núcleo. ¿Por qué se ha dado este movimiento? Creo que es la pregunta importante a responder y básicamente la respuesta es por el huracán. Con el huracán, el precio de la gasolina subió de una forma muy importante y lo que hay que tener en cuenta es que ese aumento en los precios podría ser temporal, precisamente porque el choque que implica un fenómeno climático como estos tiene la misma naturaleza, temporal. Bueno, igualmente, fíjense ustedes en el indicador que se conoce como inflación núcleo, el que no tiene el tema energético. Básicamente en estos momentos estamos en el nivel más bajo desde el observado o los niveles observados en el año 2015. Esto es lo que precisamente
estaría haciendo dudar a algunos gobernadores de la Reserva Federal en el tema de la subida de las tasas. Bueno, pero lo importante acá es cómo golpea esta perspectiva de una inflación que estaría subiendo por razones temporales el mercado. Puntualmente, ¿cuál es el termómetro del mercado en este caso? El Tesoro a 10 años. Acá tenemos una gráfica diaria del Tesoro a 10 años y fíjense ustedes, sobresalen los niveles más importantes que a mi juicio hay que tener en cuenta en esta coyuntura. Primero, un máximo en el 240, que corresponde al nivel que se alcanzó más o menos entre junio y julio. De hecho, hace unos días ese mismo nivel se alcanzó y fue respetado como una resistencia. En caso de darse la ruptura de este nivel, lo más probable es que se alcance un nivel cercano al 260, que se observó en el momento en que la Reserva Federal subió sus tasas en diciembre y en diciembre del año pasado y en marzo de este año. Bueno, niveles adicionales que hay que tener en cuenta, el 227. Fíjense ustedes, es un nivel que se alcanzó hace unas semanas, hace un par de semanas y que lo estoy señalando en este momento. Este nivel está acompañado, digamos que de una forma importante por el 233, que es el correspondiente a esta línea móvil de 200 días. Entonces, los objetivos de corto plazo, dentro de los cuales el Tesoro a 10 años se está moviendo, es precisamente el 233 y el 227. Si se da la ruptura de estos niveles, el siguiente objetivo se ve claramente como en 221. Pero acá lo importante es, como les decía, mencionar que hay 233, 227 y hacia ahí nos estamos, o entre esos niveles nos estamos moviendo de una forma, yo diría que muy sostenida. Importante para resaltar que a pesar de la altísima probabilidad de subida de tasas en el mes de diciembre, estamos en niveles bajos de tasa de tesoro a 10 años. Como les decía anteriormente, 2.60 fue el nivel que se presentó en la subida de diciembre del 2016, de principio de año del 2017. En la segunda subida del 2017, el Tesoro a 10 años ya tenía comportamientos bajistas y se encontraba levemente por arriba de los niveles actuales. Bueno, como conclusión, después de analizar el tema de la inflación en los Estados Unidos del día viernes, se podría determinar que aún el problema o el tema de una inflación bajista es algo que está sobre la mesa. De todos modos, es muy probable que en diciembre se aumente la tasa por parte de la Reserva Federal. Estas consideraciones en torno a una inflación bajista estarían afectando más una perspectiva de subidas para el 2018. Y como les decía, la semana que comienza podría terminarse como muy calmada, teniendo en cuenta que lo más importante ya pasó, que fue la intervención de Yellen el día domingo en la capital de los Estados Unidos. Bueno, continuemos con nuestro segundo tema, que es el tema enfocado en tratar de presentarles a ustedes nuestra visión del WTI, del crudo, de lo que está pasando en el mercado en estos momentos. Creo que lo más importante o la manera más interesante de comenzar a analizar este activo es precisamente viendo los niveles del mismo. Creo que hay unas cosas que me parecen interesantes mencionar a manera general. Primero, la tendencia en estos momentos se mantiene al alza. Básicamente ustedes se fijan en este canal, a pesar de la volatilidad de corto plazo, los precios tienen un movimiento hacia arriba. Segundo, los soportes que han servido y que han evitado que se dé una caída en los momentos de alta incertidumbre y de volatilidad están dados por el promedio móvil de 200 días y de 50 días en esta gráfica de color naranja y de color rojo. Cada vez que la cotización llega a esos niveles, sobre todo al de 50 días, rebota.
Y eso me parece interesante e importante para que ustedes, digamos, tengan esta señal. Cuando caen los precios, generalmente lo hace únicamente hasta el promedio móvil de 50 días, que en este momento corresponde al mismo nivel del de 200 días. Adicionalmente, el último máximo que se dio en 50, más o menos entre los meses de junio y julio, está en estos momentos respetándose como un piso. Cada vez que el WTI se acerca a 50, hay tres señales: el promedio móvil de 200, de 50 y este máximo anterior, y eso está haciendo que ese sea o se consolide como un piso importante. ¿Y cuáles serían los objetivos al alza? Están acá. El máximo que se alcanzó, esto es en el mes de mayo, y el siguiente, el máximo que se alcanzó, esto es en el mes entre marzo y abril. Como quien dice, niveles importantes 50, primero como piso, segundo objetivo al alza 52, tercer objetivo al alza 54. La cotización en estos momentos está cerca de romper o de alcanzar ese 52. Si se rompe, pues claramente se ve el objetivo siguiente, que se ubica en 54. Bueno, ahora, si vemos esta gráfica más en el largo plazo, se ve que en últimas la volatilidad, a pesar de los movimientos tan importantes, en el corto plazo la volatilidad se mantiene más o menos estable. Fíjense ustedes, 44 como piso, 54 como techo. Y esto es lo que ha pasado básicamente en todo el año, incluso una parte del 2016. No ha habido una volatilidad mayor. Para que alcancemos lo que se podría decir como niveles de crisis, deberíamos romper el 42, 44 a la baja, y eso nos llevaría a niveles del 35. En estos momentos, este escenario lo tenemos descartado. Fíjense ustedes la importancia y lo importante y lo fuerte que este canal se consolida entre 44 y 54, y básicamente cada vez que alcanza cualquiera de esos dos niveles tiende a respetarlo. La pregunta en estos momentos es: estamos cerca de 52, es probable que se rompa ese 52, vamos a alcanzar ese 54, se va a romper al alza. Y creemos que en términos generales en este periodo del año la probabilidad que continúe esa tendencia al alza en el WTI es muy alta, incluso que se pueda hasta romper ese nivel de 54, pero esto obviamente es una hipótesis y hay que esperar a comprobar esa hipótesis. Veamos lo que piensa el mercado a partir de los datos que Bloomberg ha consolidado. Fíjense ustedes, el mercado mundial, los analistas a nivel internacional esperan 52 como nivel de cierre del 2017, con el nivel máximo del Bank of America en 60 y el nivel mínimo en 47. Como quien dice, estamos muy por los lados del nivel esperado por el mercado, por el nivel de cierre esperado por el mercado. Por otro lado, en la gráfica derecha se ve el sentimiento del mercado, si se espera que en términos generales la tendencia sea al alza o a la baja. Y fíjense ustedes, las barras rojas indican el sentimiento bajista en términos de precio. Y lo que acá llama la atención es que el sentimiento bajista es en estos momentos el menor desde hace muchas semanas. La vela de color rojo en estos momentos es la más pequeña de hace, digamos que mucho tiempo. Y por otro lado, el 53% de los analistas tiene un sentimiento alcista en términos de precios. Y esto también se ve como una de las mayores observaciones en las últimas semanas. Entonces, como quien dice, el mercado está esperando que en términos generales el precio del petróleo continúe al alza porque las condiciones están dadas para que el precio siga ese rally tan importante y tan fuerte que tiene y que está presentándose en estos momentos. Ahora, mirando la producción de los actores más importantes que hay que tener en cuenta. Fíjense ustedes, en esta gráfica tenemos la producción de la OPEP, la producción de los Estados Unidos, que está afectada en gran medida por lo que es el comportamiento de las plataformas que se conoce a nivel semanal.
tres puntos que me parecen importantes. La OPEP ha tenido un recorte desde noviembre que ha sido relativamente efectivo. Yo diría que ha sido muy efectivo. A pesar de esta subida que se ha dado en los últimos meses, el recorte ha significado una reducción en la oferta de 1.4 millones de barriles diarios. Por otro lado, la producción de los Estados Unidos es importante tener en cuenta que se ha comenzado a estabilizar. Después de una reacción al alza muy fuerte, los últimos meses ha tenido un comportamiento de estabilidad. Y esto se explica porque las plataformas en los Estados Unidos básicamente no continuaron creciendo, sino que por el contrario han venido decreciendo. En resumen, la OPEP está haciendo un recorte que se podría considerar como efectivo, más Estados Unidos está o paró ese nivel de crecimiento en la producción y eso hace que en términos generales el mercado tenga una buena perspectiva en términos de precios para el WTI. El último dato de esta diapositiva. Mientras la OPEP ha recortado 1.4 millones de barriles, Estados Unidos ha generado un crecimiento de 1.1 millones de barriles desde este nivel hasta este nivel, como quien dice en neto. Se ha presentado una reducción en la oferta a pesar de ese movimiento tan fuerte en el crecimiento de la producción de los Estados Unidos. Y eso es una razón suficiente para pensar que ese desbalance entre oferta y demanda en este mercado está llegando a un equilibrio. Ahora, adicionalmente, la gráfica que me parece de pronto más diciente de todas y es el comportamiento de los inventarios en los Estados Unidos por año. Fíjense ustedes, el año 2016, el año 2015 y 2016, cuando se presentó una caída importante en términos de precios en el WTI, mostró, como se ve en esta gráfica, un incremento casi que histórico en el nivel de los inventarios. 2015 y 2016 estuvieron en términos de inventarios muy por arriba del promedio. Fíjense ustedes lo que está pasando en el 2017. Se presentó o inició también con un nivel de inventarios altos, pero lo que me parece más importante es que ya se alcanzaron niveles inferiores a los observados en el 2016 y estamos cerca de alcanzar el nivel o un nivel más bajo que el observado en el 2015 y estamos moviéndonos hacia el promedio entre el 2008 y el 2014. Esto necesariamente es una buena noticia que unida con el recorte de la OPEP, la estabilidad en la producción de los Estados Unidos y la reducción de las plataformas que se conocen semanalmente serían una razón suficiente para pensar que ese rally alcista en términos de precios se podría mantener, que no solo se va a alcanzar ese 52, sino que eventualmente se podría romper, con el objetivo, como lo veíamos en la gráfica de largo plazo, en el 54. Entonces, a manera de resumen, los niveles que hay que tener en cuenta en estos momentos son, como les había dicho, 52 y 54. Importante mencionar que la subida no se restringe a rumores únicamente, sino a hechos concretos desde el punto de vista de la producción, no solo de la OPEP, sino especialmente en los Estados Unidos. Por tal razón, la tendencia que vemos alcista en estos momentos tiene una gran posibilidad de mantenerse. Finalmente, estas cifras en general para el contexto fiscal de Colombia son positivas. Hay que tener en cuenta que Colombia, los indicadores de petróleo están más relacionados con el Brent y no con el WTI y en estos momentos el Brent está cercano a los $58 por barril, lo cual evidentemente es una buena noticia para la sostenibilidad fiscal del país y obviamente pues sería una razón adicional para pensar que la calificación de nuestro país no será recortada como el mercado y muchos analistas han pronosticado. Bueno, eso es todo por este video. Si tienen algún comentario, por favor, escríbanos a los correos que ven en pantalla. Igualmente, si quieren recibir esta presentación en formato PDF,
por favor escríbanos también y se las haremos llegar a vuelta de correo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz semana. Hasta luego.